En la parrillada familiar, encontré los juguetes de mi hijo quemados en el fuego. Mi cuñada Rocío me miró directamente a los ojos mientras removía las cenizas con una sonrisa cruel y me dijo: «Ups, pensé que era basura vieja que nadie quería». Toda la familia se quedó en silencio mortal, pero nadie dijo una palabra para defenderme. Yo simplemente levanté mi copa de vino y dije: «Perfecto. Ahora ya sé exactamente lo que tengo que hacer». Esa misma noche empaqué nuestras cosas y me fui de esa casa para siempre. La expresión de satisfacción en el rostro de Rocío mientras veía arder los únicos recuerdos que me quedaban de mi pequeño Matías se grabó en mi memoria para siempre. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Esos no eran juguetes cualquiera. Eran los últimos objetos que mi hijo había tocado antes del accidente. El caballito de madera que él mismo había pintado de azul, los carritos que organizaba obsesivamente en filas perfectas, el osito de peluche que nunca soltaba para dormir, todo reducido a cenizas mientras mi propia familia observaba sin mover un dedo. Cuando mi suegra Carmen finalmente habló, fue para decir: «Ay, Ivana, no dramatices tanto. Son solo cosas». Mi esposo Nicolás ni siquiera levantó la vista de su plato. «Soy Ivana. Tengo 32 años, y hasta ese momento creía que había encontrado en la familia de Nicolás el refugio que necesitaba después de perder a Matías. Llevábamos 3 años casados y habíamos estado viviendo en la casa familiar de los Herrera mientras ahorrábamos para nuestro propio hogar. Después del accidente que se llevó a mi hijo de 5 años, ellos me habían ofrecido su apoyo incondicional. O al menos eso pensé hasta que descubrí los verdaderos secretos que escondía esa familia aparentemente perfecta. La traición de esa noche no era casualidad. Durante meses había notado pequeñas cosas extrañas, mis pertenencias que aparecían movidas de lugar, comentarios susurrados que se detenían abruptamente cuando yo entraba a una habitación, miradas cómplices entre Rocío y Carmen que no lograba descifrar. Pero lo que acababa de presenciar era mucho más que hostilidad pasiva. Era crueldad pura y calculada. Esa madrugada, mientras metía la última maleta en mi auto, Nicolás finalmente se dignó a aparecer. «¿En serio te vas a ir por esto?», me preguntó con una frialdad que me heló la sangre. «Tu hermana quemó los juguetes de Matías deliberadamente», le respondí sin voltear a mirarlo. «Y tú la dejaste hacerlo». Su respuesta me confirmó todo lo que necesitaba saber sobre mi matrimonio. Eran solo juguetes viejos, Ivana. Ya es hora de que superes eso. En ese momento supe que mi venganza sería implacable, porque lo que Nicolás no sabía era que yo había descubierto algo sobre su querida familia que los destruiría a todos, y la justicia que estaba a punto de desatar sería mucho más devastadora que cualquier cosa que ellos pudieran haber imaginado. Durante los siguientes días me instalé en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, un lugar sencillo pero suficiente para planear mi próximo movimiento. No había llorado cuando encontré los juguetes quemados, ni cuando Nicolás me demostró su verdadera naturaleza. Esas lágrimas las había derramado todas el día que perdí a Matías en ese maldito accidente de tránsito. Ahora solo quedaba una furia fría y calculada que me daba una claridad mental que nunca antes había experimentado. La primera semana después de irme, Nicolás me llamó exactamente 3 veces. La primera para preguntarme cuándo iba a dejar de hacer berrinches y volver a casa. La segunda para informarme que su familia estaba muy decepcionada de mi comportamiento. La tercera para amenazarme sutilmente con iniciar los trámites de divorcio si no regresaba pronto. Yo no respondí ninguna de esas llamadas, pero cada una me confirmaba que estaba en el camino correcto. Lo que los Herrera no sabían era que durante mis 3 años viviendo en su casa, había sido testigo silencioso de muchas conversaciones privadas. Carmen tenía la costumbre de hablar por teléfono en voz alta, creyendo que nadie la escuchaba. Rocío recibía visitas muy extrañas a altas horas de la noche cuando su esposo trabajaba en turnos nocturnos. Y Nicolás. Bueno, Nicolás había estado guardando secretos mucho más grandes que una simple antipatía hacia su cuñada viuda. 6 meses antes del incidente de los juguetes, había descubierto por accidente una caja de zapatos escondida en el ático. Dentro encontré documentos, fotografías y evidencia de algo que podría destruir no solo a la familia Herrera, sino también a varias familias más del vecindario. En ese momento decidí guardar silencio, pensando que tal vez había malinterpretado lo que había visto. Pero después de lo que me hicieron esa noche, ya no tenía ninguna duda sobre lo que debía hacer con esa información. La primera fase de mi plan comenzó con una visita muy específica. Durante mis años en la casa de los Herrera, había conocido a Esperanza Vega, la vecina de enfrente. Esperanza era una mujer mayor, viuda, que siempre había sido extremadamente amable conmigo. Lo que la familia de Nicolás no sabía
era que Esperanza había sido enfermera durante 40 años y tenía conexiones muy interesantes en el hospital donde había trabajado. «Mija, qué bueno verte», me dijo Esperanza cuando aparecí en su puerta esa tarde de jueves. «He estado preocupada por ti desde que te fuiste de esa casa. Esa familia siempre me ha dado mala espina». Sus palabras me confirmaron que no era la única que había notado algo extraño en los Herrera. «Esperanza, necesito contarte algo muy importante», le dije mientras entrábamos a su sala. «Pero antes, necesito saber si aún tienes contactos en el laboratorio del hospital». La expresión en el rostro de Esperanza cambió inmediatamente cuando le mostré una de las fotografías que había encontrado en esa caja del ático. «Dios mío», susurró, llevándose la mano al pecho. «¿De dónde sacaste esto?». Cuando le expliqué dónde había encontrado esa evidencia y muchas más, su indignación fue tan intensa como la mía. «Ivana, esto es mucho más grave de lo que imaginas. Necesitamos actuar rápido». Lo que había descubierto en esa caja no era solo evidencia de traición y mentiras. Era evidencia de algo que había estado afectando a varias familias del vecindario durante años. Y los Herrera estaban en el centro de todo. Cada una de esas fotografías, cada documento, cada prueba que había encontrado me daba más poder para destruir a esa familia que había decidido jugar conmigo, como si fuera una víctima indefensa. Esa noche, mientras organizaba toda la evidencia en mi nuevo apartamento, recibí una llamada inesperada. Era Andrés, el hermano menor de Nicolás, que vivía en otra ciudad y solo visitaba a la familia en ocasiones especiales. «Ivana, acabo de hablar con Nicolás», me dijo con voz preocupada. «Me contó que te fuiste después de una discusión, pero algo no me cuadra en su versión. ¿Podemos hablar?». La conversación con Andrés me reveló algo que cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Él también había notado comportamientos extraños en su familia durante los últimos años, especialmente en Rocío y Carmen. Pero lo más importante era que Andrés me confirmó algo que yo había sospechado, pero no había podido comprobar. Él también había encontrado evidencia comprometedora sobre su propia familia, y había estado esperando el momento adecuado para hacer algo al respecto. «Ivana, creo que los dos tenemos información que podría ayudarnos mutuamente», me dijo Andrés durante nuestro encuentro al día siguiente. «Lo que no entiendo es por qué decidieron atacarte de esa manera tan cruel. Quemar los juguetes de Matías fue inhumano». Cuando le conté la versión completa de lo que había pasado esa noche, y especialmente sobre la actitud de Nicolás, Andrés se quedó en silencio durante varios minutos. Finalmente me miró y dijo: «Ivana, hay algo sobre mi hermano que necesitas saber. Algo que explica por qué te trató de esa manera». Lo que Andrés me reveló esa tarde cambió todo lo que yo creía saber sobre mi matrimonio y sobre la muerte de Matías. De repente, cada pieza del rompecabezas comenzó a encajar de una manera que me llenó de una furia tan intensa que tuve que controlarme para no salir corriendo a confrontar a Nicolás inmediatamente. Pero ya había aprendido que la venganza servida fría es mucho más efectiva que la rabia impulsiva. La segunda fase de mi plan requería paciencia y precisión. Durante las siguientes 2 semanas, Andrés y yo trabajamos juntos para reunir más evidencia y coordinar nuestros movimientos. Esperanza se convirtió en nuestra aliada más valiosa, usando sus contactos en el hospital para verificar información crucial que necesitábamos. Cada día que pasaba, el círculo se cerraba más alrededor de los Herrera, pero ellos no tenían la menor idea de lo que se les venía encima. Nicolás siguió llamándome esporádicamente, pero sus mensajes habían cambiado de tono. Ya no sonaba amenazante o condescendiente. Sonaba preocupado. «Ivana, por favor, hablemos. Sé que lo que pasó con los juguetes estuvo mal, pero podemos solucionarlo», decía en sus mensajes de voz. Lo que él no sabía era que yo ya había hablado con un profesional muy específico que me había confirmado algo devastador sobre toda su familia. La tercera semana después de irme de la casa de los Herrera, finalmente llegó el momento de poner mi plan en acción. Había elegido cuidadosamente el día y la hora. Sería durante la reunión familiar mensual que Carmen organizaba religiosamente cada último domingo del mes. Toda la familia estaría presente, incluyendo algunos tíos y primos que venían de otras ciudades. Sería el escenario perfecto para la justicia que estaba a punto de servir. El sábado por la noche, una noche antes de la reunión familiar, recibí una llamada que no esperaba. Era Rocío. Su voz sonaba diferente, nerviosa, casi suplicante. «Ivana, necesitamos hablar», me dijo. «Hay cosas que no entiendes, cosas sobre lo que pasó esa noche». Por primera vez en semanas, sentí una pequeña sonrisa formándose en mis labios. «Claro, Rocío», le respondí con calma. Mañana hablaremos de muchas cosas». El domingo llegó con un sol brillante que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatar.
Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido negro sencillo pero elegante, el mismo que había usado en el funeral de Matías. No era casualidad. Cada detalle de este día había sido planificado meticulosamente. Llegué a la casa de los Herrera exactamente a las 2 de la tarde, cuando sabía que toda la familia estaría reunida en el patio trasero. Llevaba conmigo una carpeta de cuero negro y mi teléfono. Nada más. No necesitaba nada más para destruir a esa familia que había decidido convertir mi dolor en su entretenimiento. Carmen fue la primera en verme cuando crucé la puerta del patio. Su expresión pasó de sorpresa a incomodidad en segundos. «Ivana», dijo con voz forzadamente dulce, «qué sorpresa verte aquí». Toda la conversación se detuvo. Nicolás se levantó de su silla como un resorte, con la cara pálida. Rocío, que había estado sirviendo bebidas, casi deja caer la jarra que tenía en las manos. «Hola, familia», dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Espero no llegar en mal momento. Tengo algunas cosas muy interesantes que compartir con todos ustedes». Me senté en la silla vacía que habían dejado, mi antigua silla, y coloqué la carpeta sobre la mesa. «Especialmente contigo, Rocío. Anoche me dijiste que había cosas que yo no entendía. Bueno, resulta que yo también tengo cosas que ustedes no entienden». El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Los tíos y primos que habían venido de visita nos miraban con curiosidad creciente. Carmen intentó retomar el control de la situación. «Ivana, querida, tal vez esto es algo que deberíamos discutir en privado». Yo negué con la cabeza lentamente. «No, Carmen. Esto es algo que toda la familia necesita escuchar. Después de todo, todos ustedes estuvieron presentes cuando Rocío decidió quemar los juguetes de mi hijo muerto. Todos merecen saber la verdad completa». Abrí la carpeta y saqué la primera fotografía. La coloqué boca abajo sobre la mesa, donde todos pudieran verla. «¿Alguien puede decirme qué es esto?», pregunté con voz casual. Rocío se había puesto completamente blanca. Nicolás intentó acercarse para ver la fotografía, pero yo levanté la mano para detenerlo. «Espera tu turno, querido esposo. Primero quiero escuchar lo que tu querida hermana tiene que decir». Yo no sé qué es eso», tartamudeó Rocío, pero su voz la traicionó completamente. «¿No lo sabes?», pregunté con falsa sorpresa. «Qué extraño, porque esta fotografía fue tomada en tu habitación. ¿No reconoces tu propia cómoda? ¿Tu propio espejo? ¿Tu propia cama?». La cara de Rocío pasó del blanco al verde en segundos. Varios familiares comenzaron a murmurar entre ellos, claramente confundidos pero intrigados. Saqué una segunda fotografía y la coloqué junto a la primera. «Y esta otra, también tomada en tu habitación, Rocío. Pero esta vez no estás sola». El gasp que se escuchó alrededor de la mesa fue audible. Carmen se llevó la mano al pecho. «Dios mío», susurró. «Rocío, ¿qué significa esto?». «Significa», dije con voz clara y fuerte, «que su querida hija no solo ha estado engañando a su esposo durante los últimos 2 años, sino que además ha estado documentando todas sus aventuras. ¿Verdad, Rocío?». Me volví hacia ella con una sonrisa que prometía mucho más dolor. «¿O prefieres que le explique a tu esposo cómo conseguí estas fotografías?». El esposo de Rocío, Fernando, que había estado silencioso hasta ese momento, se acercó lentamente a la mesa. «¿Qué fotografías?», preguntó con voz peligrosamente calmada. Yo le entregué las 2 imágenes directamente. El sonido que salió de su garganta cuando las vio fue como el de un animal herido. «Rocío», dijo con voz quebrada, «¿quién es este hombre?». Pero yo no había terminado. Ni siquiera había comenzado realmente. «Oh, Fernando», dije con falsa compasión, «esa es solo una pequeña muestra. Tengo 23 fotografías más. Y videos también». Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa. «¿Quieres ver el del mes pasado?». Fue particularmente creativo. Rocío finalmente encontró su voz. «Esto es una invasión de privacidad. No puedes hacer esto». Yo me reí, y el sonido fue tan frío que varios familiares se estremecieron. ¿Invasión de privacidad? ¿Como quemar los juguetes de un niño muerto mientras su madre observaba? ¿Esa clase de privacidad? Pero las traiciones de Rocío eran solo el aperitivo. «Carmen», dije volviéndome hacia mi suegra, ¿quieres contarle a la familia sobre tus pequeños negocios paralelos? ¿O prefieres que lo haga yo?». La cara de Carmen se descompuso completamente. «No sé de qué hablas», susurró, pero sus manos temblaban visiblemente. Saqué un folder diferente de mi carpeta. «Estoy hablando de los medicamentos, Carmen. Los medicamentos que has estado robando del hospital donde trabajaste durante 15 años. Los medicamentos que has estado vendiendo a personas desesperadas por 3 veces su precio real».
El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Quieres que les lea los nombres de las familias que has estado estafando? Familias con niños enfermos, Carmen. Niños como Matías. La mención del nombre de mi hijo pareció golpear a Carmen como una bofetada física. Eso no es cierto, balbuceó, pero sus ojos ya no podían sostener mi mirada. ¿No es cierto? Abrí el folder y esparcí docenas de recibos, documentos y fotografías sobre la mesa. Entonces explícale a tu familia cómo conseguiste $500 extra cada mes durante los últimos 3 años. Explícales por qué tienes contactos en farmacias clandestinas. Explícales por qué la familia Rivera tuvo que vender su auto para comprar la insulina de su hija diabética, mientras tú tenías cajas de insulina escondidas en tu garaje. Los murmullos alrededor de la mesa se convirtieron en exclamaciones abiertas de shock y repulsión. Los tíos y primos comenzaron a alejarse físicamente de Carmen, como si fuera contagiosa. Pero yo aún no había terminado con ella. Y diles, Carmen, ¿qué pasó con el dinero que la familia Rivera te pagó por esa insulina adulterada, la que casi mata a su hija de 14 años? Carmen comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de una mujer que sabía que había sido atrapada. No era mi culpa, sollozó. Yo no sabía que estaba adulterada. ¿No lo sabías? Pregunté con incredulidad fingida. Entonces, ¿por qué tienes mensajes de texto confirmando que sabías exactamente lo que estabas vendiendo? Saqué mi teléfono y comencé a leer en voz alta. Carmen para contacto desconocido. La insulina de este lote tiene problemas, pero el precio es muy bueno. El comprador asume el riesgo. ¿Quieres que continúe leyendo, Carmen? Tengo 2 años de mensajes como este. El esposo de Carmen, el padre de Nicolás, se había puesto de pie y caminaba lentamente hacia ella. Carmen, dijo con voz que jamás le había escuchado, ¿has estado vendiendo medicamentos adulterados a familias con niños enfermos? Cuando Carmen no pudo responder, él se volvió hacia mí. Ivana, ¿tienes pruebas de todo esto? Tengo más pruebas de las que imaginas, respondí, pero aún no he llegado a la mejor parte. Todos los ojos se volvieron hacia Nicolás, que había permanecido callado durante toda la conversación, pero que ahora temblaba visiblemente. ¿Nicolás? Dije suavemente. ¿Quieres contarles tú mismo a todos sobre el accidente de Matías? ¿O prefieres que use los documentos que encontré en tu computadora? La reacción de Nicolás fue inmediata y violenta. No, gritó, saltando hacia mí. No puedes hacer esto. Todo esto es una mentira. Pero Fernando y 2 de los tíos lo detuvieron antes de que pudiera alcanzarme. Déjala hablar, Nicolás, dijo Fernando con voz helada. Quiero escuchar todo. Me volví hacia la familia reunida, asegurándome de que todos pudieran escucharme claramente. El 23 de marzo del año pasado, mi hijo Matías murió en un accidente de tránsito. El reporte oficial dice que un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y golpeó nuestro auto. Hice una pausa, disfrutando del suspenso que se había creado, pero eso no es toda la verdad. Saqué una carpeta completamente nueva, más gruesa que las anteriores. La verdad es que Nicolás sabía exactamente quién era ese conductor ebrio. La verdad es que Nicolás había estado en el bar con ese hombre exactamente 2 horas antes del accidente. La verdad es que Nicolás le vendió información sobre mi rutina diaria, sobre el horario en que yo recogía a Matías de la escuela, sobre la ruta exacta que tomábamos para regresar a casa. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles. Nicolás había dejado de luchar contra quienes lo sujetaban, y ahora colgaba de sus brazos como un muñeco roto. ¿Por qué? Fue lo único que logré susurrar finalmente. ¿Por qué harías algo así? Por el seguro de vida, respondí en su lugar, manteniendo mi voz extrañamente calmada. Matías tenía una póliza de seguro de vida de $200,000. Nicolás era el beneficiario secundario en caso de mi muerte. Pero si yo moría también en el accidente, él recibiría el dinero completo. Volví a hacer una pausa, dejando que la magnitud de lo que estaba diciendo se asentara en las mentes de todos los presentes. Solo que el plan no funcionó como esperaba. Yo sobreviví. Matías no. Los gritos de horror que se escucharon alrededor de la mesa fueron como música para mis oídos. Carmen había dejado de llorar y ahora miraba a su hijo con una expresión de total repulsión. Nicolás, susurró, dime que esto no es cierto. Dime que no planeaste la muerte de tu propio hijastro. ¡Es mentira!, gritó Nicolás desesperadamente. Ivana está loca. Está inventando todo esto porque no puede aceptar que fue un accidente. Pero su voz sonaba hueca, desesperada. Todos en la mesa podían ver la culpa escrita en su rostro. ¿Estoy inventando esto?, pregunté con calma mortal.
Abrí la última carpeta y saqué un sobre sellado. ¿Estoy inventando los mensajes de texto entre tú y Ricardo Vargas, el conductor que mató a mi hijo? ¿Estoy inventando los recibos del bar donde estuvieron bebiendo juntos esa tarde? ¿Estoy inventando la transferencia de $500 que le hiciste a su cuenta bancaria 2 días antes del accidente? Coloqué cada pieza de evidencia sobre la mesa metódicamente, como un cirujano realizando una operación. ¿Estoy inventando el mapa de nuestra ruta habitual que encontraron en el auto de Ricardo después del accidente? ¿Un mapa dibujado con tu letra, Nicolás? La última pieza de evidencia fue la más devastadora. Un archivo de audio en mi teléfono. Y supongo que también estoy inventando esta grabación de tu conversación con Ricardo 3 días después del accidente, ¿verdad? Presioné play y la voz de Nicolás llenó el aire. Tenías que haberlos matado a los dos, idiota. Ahora Ivana sigue viva y todo fue por nada. El sonido que salió de la garganta de Carmen cuando escuchó la voz de su hijo confesando fue inhumano. Fernando soltó a Nicolás con tanta fuerza que éste cayó al suelo. Los demás familiares se alejaron de él como si fuera un monstruo, lo cual, por supuesto, era exactamente lo que era. Ahora entiendes, ¿verdad, Rocío? Dije volviéndome hacia mi cuñada, que estaba paralizada de shock. ¿Entiendes por qué quemaste los juguetes de Matías? No era solo crueldad casual. Era porque sabías que cada vez que yo los veía, recordaba a mi hijo. Y cada vez que recordaba a mi hijo, había una posibilidad de que comenzara a hacer preguntas sobre su muerte. Preguntas que podrían llevar a respuestas incómodas para tu querido hermano. Rocío negó con la cabeza violentamente. Yo no sabía nada de esto. Juro que no sabía nada. Pero yo me reí de nuevo. Ese sonido frío que había perfeccionado durante las últimas semanas. ¿No sabías nada? Entonces, ¿por qué encontré mensajes entre tú y Nicolás discutiendo sobre cómo mantenerme distraída para que no empezara a investigar cosas que no debía investigar? Saqué otro teléfono. El viejo teléfono de Rocío que había encontrado en su habitación cuando vivía en la casa. ¿Quieres que les lea estos mensajes a todos, Rocío? Los mensajes donde planean pequeñas crueldades para mantenerme emocionalmente destruida. Los mensajes donde discuten si sería mejor que yo tuviera otro accidente también. La confesión que siguió fue completa y devastadora, una por una. Cada mentira que esta familia había construido se desmoronó. Nicolás finalmente admitió su papel en la muerte de Matías, sollozando como el cobarde que siempre había sido. Carmen confesó años de robo y venta ilegal de medicamentos, incluyendo los casos donde sus acciones habían puesto en peligro las vidas de niños enfermos. Rocío admitió su participación en la conspiración para mantenerme emocionalmente destruida y confesó que la quema de los juguetes había sido el plan final para empujarme al colapso mental. Pero yo no había venido solo para conseguir confesiones. Había venido para servir justicia. Antes de irme para siempre, dije poniéndome de pie. Hay algunas cosas más que todos ustedes deben saber. Saqué mi teléfono y marqué un número. Hola, detective Ramírez. Sí, todo salió exactamente como planeamos. Tengo las confesiones grabadas. Puede enviar a sus unidades ahora. La cara de Nicolás se descompuso completamente cuando se dio cuenta de lo que acababa de pasar. ¿Has estado grabando todo esto? Gritó. Esto es ilegal. No pueden usar esto en un tribunal. Yo sonreí por primera vez en meses con genuina alegría. Oh, pero sí pueden, querido ex esposo, especialmente cuando el detective Ramírez y otros 2 oficiales han estado escuchando toda la conversación desde la Casa de Esperanza, con transmisión en vivo y autorización judicial completa. En ese momento, las sirenas comenzaron a sonar a la distancia, acercándose rápidamente. Carmen se desplomó en su silla. Rocío comenzó a vomitar en los arbustos, y Nicolás intentó correr hacia la puerta trasera, pero Fernando y 2 de los tíos lo taclearon antes de que pudiera dar 3 pasos. También pensé que les interesaría saber, continué mientras las sirenas se hacían más fuertes, que toda esta evidencia ya ha sido entregada a las autoridades correspondientes. Los cargos incluyen conspiración para cometer asesinato, homicidio en segundo grado, tráfico de medicamentos controlados, fraude, y varios otros delitos que les darán décadas en prisión. Los policías entraron al patio exactamente cuando había calculado que lo harían. El detective Ramírez me saludó con un gesto profesional antes de dirigirse hacia Nicolás. Nicolás Herrera está arrestado por conspiración para cometer asesinato y homicidio en segundo grado. Tiene derecho a permanecer callado. Mientras leían sus derechos a mi ex esposo, me volví hacia los familiares que habían presenciado todo. Tíos, primos, vecinos que habían llegado atraídos por el escándalo. Quiero que todos ustedes sepan algo, dije con voz clara y fuerte. Durante 3 años viví en esta casa, llorando la muerte de mi hijo, creyendo que había sido una tragedia aleatoria.
Durante 3 años esta familia me consoló, me abrazó, me dijo que todo estaría bien, y todo ese tiempo sabían la verdad. Carmen fue arrestada a continuación, seguida por Rocío. Mientras las esposas, a cada una, me acerqué a Carmen una última vez. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche cuando encontré los juguetes quemados? Le pregunté suavemente. Me dijiste que no fuera dramática, que eran solo cosas. Bueno, Carmen, supongo que 25 años en prisión también son solo tiempo, ¿verdad? La reacción de Carmen fue exactamente lo que había esperado. Intentó agarrarme, gritando obscenidades y amenazas mientras los oficiales la arrastraban hacia el auto patrulla. Rocío estaba en estado de shock completo, caminando como zombie hacia su propio destino. Pero Nicolás me miró con tanto odio que pensé que sus ojos se iban a salir de sus órbitas. «¡Esto no ha terminado, Ivana!», me gritó mientras lo metían en el auto patrulla. «Te vas a arrepentir de esto. Mi familia tiene conexiones. Saldremos de esto y entonces...». El detective Ramírez cerró la puerta del auto antes de que pudiera terminar su amenaza. Me acerqué a la ventana del auto patrulla y toqué el vidrio suavemente. Cuando Nicolás me miró, le sonreí con la misma sonrisa cruel que Rocío me había dado esa noche, cuando quemó los juguetes de Matías. «Dale recuerdos a Ricardo Vargas cuando lo veas en prisión», le dije. «Oh, espera, ya no podrás hacer eso. Ricardo fue asesinado en prisión hace 3 meses. Aparentemente, a los otros presos no les gustan mucho los hombres que matan niños». La expresión de terror puro en el rostro de Nicolás fue la imagen más hermosa que había visto en años. 2 años después del día que destruí para siempre a la familia Herrera, finalmente puedo decir que he encontrado paz. No la paz dulce y nostálgica que la gente espera que sientas después de una tragedia, sino una paz feroz y satisfecha que viene de saber que la justicia se cumplió completamente. Nicolás fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, salieron a la luz más detalles sobre su plan para matarnos a Matías y a mí, incluyendo el hecho de que había estado planeando nuestros asesinatos durante más de 6 meses. El juez lo llamó uno de los casos más despreciables de codicia y traición familiar que había visto en 30 años en el banquillo. Carmen recibió 25 años por tráfico de medicamentos y poner en peligro la vida de menores. 3 de los niños que habían recibido sus medicamentos adulterados habían sufrido complicaciones graves que requerían tratamiento médico de por vida. Sus familias la demandaron por millones de dólares que, por supuesto, ella no tenía. La casa familiar de los Herrera fue embargada para pagar las deudas legales. Rocío recibió 15 años por conspiración y complicidad después del hecho. Su esposo Fernando se divorció de ella inmediatamente y obtuvo custodia total de sus 2 hijos pequeños. Los niños ahora llevan el apellido de Fernando y han sido instruidos para nunca mencionar a su madre. Fernando se mudó a otra ciudad con los niños para empezar una nueva vida. Pero las consecuencias fueron mucho más allá de las sentencias de prisión. Toda la red social de los Herrera se desintegró completamente. Los amigos de la familia, los vecinos, los contactos de negocios. Todos cortaron relaciones inmediatamente cuando los detalles del caso se hicieron públicos. El escándalo fue tan grande que salió en las noticias nacionales durante semanas. Andrés, el hermano menor de Nicolás que me había ayudado a reunir evidencia, cambió legalmente su apellido y se mudó al extranjero. «No puedo cargar con ese apellido por el resto de mi vida», me explicó antes de irse. «Cada vez que alguien escuche Herrera, va a pensar en lo que hicieron». Tiene razón. El apellido Herrera se convirtió en sinónimo de traición y crueldad en nuestra ciudad. Esperanza, mi querida aliada vecina, se convirtió en algo así como una celebridad local después del juicio. Los medios la llamaron la heroína silenciosa que ayudó a una madre a encontrar justicia para su hijo asesinado. Ella se tomó toda la atención con gracia, pero siempre insistía en que yo era la verdadera heroína de la historia. «Esa niña tiene más fortaleza en su dedo meñique que toda la familia Herrera junta», le dijo a un reportero de televisión. En cuanto a mí, me mudé a una ciudad diferente después del juicio, pero no por miedo o vergüenza, sino porque ya había terminado todo lo que tenía que hacer en ese lugar. Conseguí un trabajo como investigadora privada, especializándome en casos de fraude familiar y seguros. Resulta que tengo un talento natural para desenmascarar mentiras y encontrar evidencia oculta. Los fines de semana visito la tumba de Matías en el pequeño cementerio donde está enterrado. Le cuento sobre mi nueva vida, sobre los casos que he resuelto, sobre las familias que he ayudado a encontrar justicia. Mami se hizo fuerte, mi amor. Le susurro a su lápida. Mami se aseguró de que los monstruos pagaran por lo que te hicieron. A veces, cuando estoy trabajando en un caso particularmente difícil, escucho noticias sobre los Herrera a través del sistema penitenciario.
Nicolás ha sido atacado varias veces por otros presos y ahora pasa la mayor parte de su tiempo en confinamiento solitario. Carmen desarrolló problemas de salud mental graves y ha intentado suicidarse 2 veces. Rocío perdió más de 20 kilos y, según los reportes, llora constantemente. No siento ni una pizca de compasión por ninguno de ellos. El mes pasado recibí una carta de Nicolás desde la prisión. Había logrado convencer a otro preso para que me la enviara, ya que yo había bloqueado toda comunicación directa con él. La carta era exactamente lo que esperaba. Una mezcla patética de autocompasión, negación de responsabilidad y súplicas desesperadas por perdón. Ivana había escrito con su letra temblorosa: sé que cometí errores terribles, pero nunca quise que Matías muriera realmente. Todo se salió de control. He encontrado a Dios en prisión, y ahora entiendo lo mal que estaba. Por favor, encuentra en tu corazón el perdón. Tu esposo que siempre te amó, Nicolás. Leí la carta una vez, me reí durante 5 minutos seguidos, y luego la quemé en mi chimenea. Las cenizas se mezclaron con las cenizas de todas las otras cartas similares que había recibido de él durante los últimos 2 años. Porque aquí está la verdad que Nicolás nunca entenderá. No hay perdón para un hombre que planifica el asesinato de un niño de 5 años por dinero del seguro. No hay redención para una mujer que vende medicamentos adulterados a familias desesperadas. No hay segunda oportunidad para personas que torturan emocionalmente a una madre en duelo por diversión. La justicia no siempre significa perdón. A veces la justicia significa que los monstruos se pudren en jaulas por el resto de sus vidas miserables. Ahora, cuando la gente me pregunta cómo pude mantener la calma durante todo el proceso de venganza, cómo pude planear tan meticulosamente durante meses sin que ellos sospecharan nada, siempre doy la misma respuesta. Cuando te quitan lo que más amas en el mundo, no te vuelves loca de dolor. Te vuelves calculadoramente brillante. La familia Herrera cometió el error de subestimar a una madre en duelo. Pensaron que podían jugar conmigo, humillarme, torturarme emocionalmente porque me veían como una víctima débil y quebrada. Lo que no entendieron es que una mujer que ha perdido a su hijo ya no tiene nada que perder. Y eso la convierte en la fuerza más peligrosa del mundo. Cada noche, antes de dormir, miro la fotografía de Matías que tengo en mi mesa de noche. En la foto está sonriendo, con sus pequeños dientes blancos brillando y sus ojos llenos de vida y travesura. Justicia cumplida, mi pequeño ángel. Le susurro. Los monstruos están donde deben estar. Actualización. 2 años después. Ayer recibí una llamada que no esperaba. Era Fernando, el ex esposo de Rocío, con una noticia que me hizo sonreír por primera vez en semanas. Ivana, me dijo con voz calmada, pensé que te gustaría saber que Rocío murió en prisión la semana pasada. La noticia me golpeó como una ola de satisfacción pura. ¿Cómo?, pregunté, aunque realmente no me importaba mucho. Sobredosis de pastillas que había estado acumulando, respondió Fernando. Aparentemente, llevaba meses planeándolo. Dejó una carta confesando más crímenes de los que ya conocíamos. La carta de Rocío, según me contó Fernando, revelaba que su participación en la conspiración contra Matías y contra mí había sido mucho más profunda de lo que habíamos descubierto durante el juicio. Ella había sido quien sugirió originalmente el plan del accidente, cuando escuchó a Nicolás quejarse de que yo era una carga emocional y de que Matías consumía demasiados recursos que él quería para otros propósitos. En la carta admite que odiaba verte feliz, continuó Fernando. Dice que desde el momento en que Nicolás se casó contigo, ella sintió que habías robado la atención de la familia. Cuando Matías nació, ese resentimiento se volvió obsesión. Ella fue quien contactó a Ricardo Vargas inicialmente, quien lo convenció de participar en el plan. Esta revelación me llenó de una extraña sensación de vindicación final. Durante el juicio, Rocío había mantenido que solo había sido una participante pasiva, manipulada por su hermano. Ahora, incluso en la muerte, la verdad completa había salido a la luz. Ella había sido la arquitecta principal de la muerte de mi hijo. Hay algo más, añadió Fernando con voz dudosa. En la carta también menciona que Carmen sabía del plan desde el principio. Aparentemente, ella fue quien sugirió usar sus contactos médicos para obtener información sobre rutinas familiares del vecindario. Todo esto era parte de un patrón más grande. Las semanas siguientes trajeron más revelaciones mientras las autoridades investigaban las nuevas afirmaciones de la carta de Rocío. Descubrieron que la familia Herrera había estado operando lo que esencialmente era una red de información sobre familias vulnerables del vecindario durante años. Carmen usaba su posición como ex-enfermera para acceder a registros médicos ilegalmente, identificando familias con niños enfermos,
o situaciones económicas difíciles. Rocío entonces usaba esa información para diversos propósitos, desde identificar a quiénes venderles medicamentos adulterados hasta planear pequeños robos oportunistas, cuando sabían que las familias estarían fuera por emergencias médicas. El plan para asesinar a Matías había sido simplemente la escalación natural de años de actividad criminal coordinada. La investigación también reveló que habían estado planeando expandir sus operaciones. Encontraron en el teléfono de Rocío una lista de otras familias del vecindario que habían marcado como objetivos potenciales. Mi nombre estaba en la parte superior de esa lista, con notas detalladas sobre mis horarios, mis vulnerabilidades emocionales después de la muerte de Matías y estrategias específicas para maximizar el control psicológico. Esta información adicional resultó en nuevos cargos póstumamente contra Rocío y cargos adicionales contra Carmen, quien ahora enfrentaba otros 10 años agregados a su sentencia. Nicolás, desde su celda de confinamiento solitario, intentó usar la información para negociar una reducción de su propia sentencia, pero el fiscal rechazó cualquier tipo de negociación. Un hombre que planea el asesinato de un niño de 5 años no merece ninguna consideración especial, declaró públicamente el fiscal. Sin importar qué información adicional pueda proporcionar, mientras procesaba toda esta nueva información, me di cuenta de algo que me llenó de una satisfacción profunda y duradera. Mi venganza había sido aún más completa de lo que había planeado originalmente. No solo había destruido a los asesinos directos de mi hijo, sino que había desmantelado toda una operación criminal que había estado dañando a familias inocentes durante años. El impacto en el vecindario fue inmediato y dramático. Familias que habían sido víctimas sin saberlo comenzaron a conectar los puntos. La familia Rivera, cuyos medicamentos adulterados casi matan a su hija diabética, presentó una demanda civil masiva contra el patrimonio de la familia Herrera. Otras 6 familias se unieron a la demanda cuando se dieron cuenta de que también habían sido víctimas. Esperanza me llamó la semana pasada para contarme sobre los cambios en el vecindario. Es como si una nube oscura se hubiera levantado, me dijo. Las familias están empezando a confiar entre sí otra vez. Los niños están jugando en la calle sin que sus padres se vean paranoicos. Todo se siente limpio. Mi trabajo como investigadora privada también se ha beneficiado de toda la publicidad del caso. He recibido docenas de consultas de familias que sospechan que han sido víctimas de esquemas similares. La semana pasada resolví un caso donde una familia de enfermeras jubiladas había estado operando un esquema casi idéntico al de Carmen en otra ciudad. Pero el cambio más significativo ha sido interno. Durante los primeros 2 años después de la muerte de Matías, había estado consumida por el dolor y la rabia. Después de ejecutar mi venganza, esa rabia se transformó en una satisfacción fría pero vacía. Ahora, finalmente, he encontrado algo que se acerca a la verdadera paz. No es que haya superado la muerte de Matías, eso nunca pasará, pero he encontrado una manera de honrar su memoria que va más allá de simplemente castigar a sus asesinos. Cada familia que ayudo, cada esquema criminal que desmantelo, cada niño que protejo indirectamente a través de mi trabajo, es una pequeña victoria en nombre de mi hijo. La carta final de Nicolás llegó hace 3 días. Esta vez logró enviármela directamente, probablemente sobornando a un guardia. La leí por curiosidad mórbida más que por cualquier interés real en lo que tenía que decir. Ivana, había escrito con letra aún más temblorosa que antes. Acabo de enterarme de la muerte de Rocío. Sé que probablemente te alegra, pero quiero que sepas que su muerte me ha hecho reflexionar profundamente sobre lo que hicimos. Ella era mi hermana menor. La amaba a pesar de todo. Su muerte es otra vida que nuestras acciones han destruido. ¿No es suficiente castigo ya? ¿Cuántas más personas tienen que sufrir antes de que estés satisfecha? La carta continuaba en esa línea durante 3 páginas más. Una mezcla nauseabunda de autocompasión, manipulación emocional y la audacia absoluta de sugerir que él y su familia eran ahora las víctimas reales de toda esta situación. Esta vez no quemé la carta inmediatamente. En su lugar, la llevé a la tumba de Matías y se la leí en voz alta. ¿Puedes creer la audacia de este hombre, mi amor? Le dije a la lápida de mi hijo. Mata a su propio hijastro por dinero del seguro, y luego tiene el descaro de preguntarme si no he castigado suficiente a su familia. Después de leerle la carta completa a Matías, la quemé allí mismo en el cementerio, usando el encendedor que siempre llevo para las velas que le traigo. Mientras veía las palabras de Nicolás convertirse en cenizas sobre la tumba de mi hijo, sentí una sensación de completitud que no había experimentado antes. Justicia completa.
mi pequeño ángel. Le susurré a Matías mientras las últimas cenizas se dispersaban en el viento. Los monstruos han pagado todo lo que debían pagar. Cuando regresé a casa esa noche, escribí mi propia carta. No para Nicolás. Él no merece ni un segundo más de mi tiempo, sino para Fernando, para agradecerle por mantenerme informada sobre el destino final de la familia que destruyó mi vida anterior. Fernando, escribí. Gracias por llamarme con la noticia sobre Rocío. Saber que finalmente enfrentó la realidad de lo que había hecho trae una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Por favor, no sientas que tienes que mantenerme informada sobre Carmen o Nicolás en el futuro. Su historia ya terminó para mí. La mía apenas está comenzando. Porque esa es la verdad final de toda esta situación. La familia Herrera pensó que destruir mi vida anterior sería el final de mi historia. Lo que no entendieron es que a veces, cuando destruyen completamente a una persona, esa persona renace como algo más fuerte, más inteligente y más peligroso de lo que jamás habían sido antes. Ellos mataron a Ivana, la esposa y madre. En su lugar, crearon a Ivana, la cazadora de monstruos. Y esa es una transformación por la que, extrañamente, casi les estoy agradecida. Ahora, cada noche antes de dormir, ya no le susurro a la foto de Matías sobre venganza cumplida. En su lugar, le cuento sobre las familias que he protegido ese día, sobre los criminales que he ayudado a capturar, sobre el bien que estoy haciendo en el mundo en su nombre. Mami se convirtió en la protectora que tú necesitabas que fuera, le digo. Un poco tarde para salvarte a ti, mi amor, pero a tiempo para salvar a muchos otros niños. Y finalmente, eso se siente como más que suficiente. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.